participación, para la foto y para tener pues esa presencia en la clase, ¿verdad? Así que ahorita les voy a tomar la foto. Solo tengo unos cuantos que no tienen la cámara. Melanie. Ahí está. Ya se tomó la primera foto. Perfecto. Entonces, no sé si aparte de eso tienen alguna duda de algún otro tema o algo que hayan leído en las diapositivas o algo que no les haya quedado muy claro. No, pues todo parece que está muy, muy bien. Perfecto. Por el momento vamos bien, Ligda, muchas gracias. Por el momento, ya cuando les salga un examen, vamos a ver. Ahí va a ser la prueba mayor. Ahí nos empezaremos a asustar. Ahí vamos a ver cómo, ¿eh? No, yo creo que los temas han estado bastante fáciles. Ya cuando entremos a unos temas un poquito más de sentencias y todo, tal vez ahí es, pues no difícil, ¿verdad? Pero tal vez requiere un poquito de más análisis, más estudio, ¿verdad? Pero no, vamos a hacer el curso de que sea de una manera bastante comprensible, práctico y que ustedes puedan pues obtener la información que se requiere para finalizar el programa del semestre, ¿verdad? Así que aquí no es de ponerlo complicado, sino de hacerlo eficiente. Entonces vamos a entrar al tema de hoy. Déjenme compartirles pantalla. Y ustedes me avisan por favor cuando vean las diapositivas. Ligda, buenas noches. Adelante. Sí, Ligda, fíjense que no puedo encender mi cámara porque voy manejando aún para mi casa. Ok. Ya cuando llegue a su casa, por favor, si puede encender la cámara. Sí. Sí, ya más o menos en unos 15 minutos creo que ahí llego ya. Va, perfecto, ahí lo esperamos. Gracias, Ligda. Claro que sí. ¿Sí pueden ver la diapositiva? Sí, Ligda, ya se ve muy bien. Ya se ve muy bien. Solo que no era esa la primera. Okay. Una preguntita. ¿Aquí ven la misma pantalla que les puse o les cambió algo? ¿Es diferente, Ligda, la imagen? Es diferente. Es diferente. Así es. ¿Y ahora? Sigue la segunda que nos puso. La segunda, Ligda. Ah, pues les cambió otra vez. No. No, es la misma, la segunda Es que la presentó. misma. Ok, entonces ahorita les voy a poner otro. Ustedes me dicen si les cambió algo ahorita. ¿Qué ven? La misma. La misma, Ligda, aún no ha cambiado. Ah, bueno, ok, perfecto. Entonces, el tema de hoy se llama Reglas del Derecho Internacional Privado. Entonces, acá dice, vamos a hacer un análisis exhaustivo de las normativas que regulan las relaciones internacionales y sus implicaciones en el derecho interno. Entonces, en relación, ¿se recuerdan los conflictos de leyes en el espacio? A ver si alguien, hay un voluntario más o menos nos hace refrescarnos la memoria a qué se refería esos conflictos de leyes. A ver, Dani. ¿Se encuentra Dani por ahí? Que ahí lo estaba viendo yo. Que no se me esconde. Bien, aquí estoy lista, pero no entiendo. Yo miraba que estaba así que dije, ya se le va a salir la información ahí, ya la tiene lista. ¿No se recuerda? No. Híjole. Bueno, vamos a ver quién quiere apoyar ahí a Dani. Adelante, doctor Jorge. Esto, el conflicto de leyes en el espacio, ¿verdad? Es cuando hay dos o más países, ¿verdad?, que tienen una situación jurídica. Entonces, las dos nacionalidades, las dos naciones compiten por qué ley se va a aplicar, ¿verdad?, sobre el mismo caso. Entonces, se determina qué ley es competente. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Así es, esa es
la idea correcta, ¿verdad? El conflicto de leyes en el espacio. Casi que el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Conflicto de leyes en el espacio, que tiene que ver con la territorialidad. Muchas veces yo les hago preguntas antes de entrar al tema porque obligamos a nuestra mente a que tal vez no sabemos el concepto o no sabemos a qué se refiere el tema, pero muchas veces con el título, ¿verdad? Ya nos da una idea. Entonces muchas veces nuestro cerebro comienza como a utilizar la creatividad y decir, bueno, conflicto, leyes, espacio, entonces da ideas. Ya cuando vemos la información completa, ya el cerebro dice, me hizo falta tal pedacito, ¿verdad? Pero sí le atiné o no le atiné. Entonces esa es una forma de que la información se pueda quedar en nuestro cerebro más tiempo, ¿verdad? Y también muchas veces hay temas que un poquito los refrescamos, ¿verdad? Porque se relaciona con el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Ahorita sí les cambió la diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí, Ligda. Ok, perfecto. Entonces, introducción al derecho internacional privado, esto lo hemos visto en todas las clases, la intención es de que cuando alguien nos pregunte, por ejemplo, en un privado, ¿qué es el derecho internacional privado? Ya a nosotros nos fluya la respuesta, ¿verdad? No como memorización, sino como el entendimiento, ¿verdad? Que podamos con nuestras palabras explicarlo, entonces que se vuelva como una información más estable, ¿no? Entonces, introducción al derecho internacional privado, ya pues en la clase anterior muchos de ustedes participaron y tenían ya una idea bastante clara. Y acá dice el derecho internacional privado se ocupa de las normas que regulan las relaciones jurídicas entre individuos, empresas y estados de diferentes nacionalidades. Es fundamental en un mundo globalizado, ya que permite la resolución de conflictos de leyes y la aplicación de normas que trascienden fronteras nacionales, ¿verdad? Entonces, para recordarnos el objetivo de esta clase, que es el derecho internacional privado. También muchas veces les hago estas preguntas y lo más importante es que ustedes, pues, obliguen a su cerebro, ¿verdad? Y si muchas veces no se acuerda, está bien, porque aquí en clase es precisamente donde podemos olvidar cosas, volverlas a estudiar, hacer preguntas, muchas veces también no vamos a entender un tema, lo pueden preguntar, o etcétera, ¿verdad? Este es nuestro momento para prueba y ensayo. Pero es importante que pues no vayan a revisar, ¿verdad? Vayan a meterse a Google o a otras aplicaciones para buscar la información, porque el objetivo es que nuestro cerebro trabaje, ¿verdad? Porque la información, pues acá yo se las voy a brindar en las diapositivas. Ahora, conflictos de leyes en el espacio, es lo que estábamos platicando, ¿verdad? Que el doctor Jorge nos hizo el favor de ampliarnos acá o de recordarnos. Y otra cosa que les iba a decir, yo sé que acá tenemos varios profesionales y para mí sería un poquito difícil recordarme, ¿verdad? Pero yo sé que cuando ya algunas, pues las personas tienen alguna profesión, les gusta que pues les diga uno, ¿verdad? Doctor, licenciado. Para mí sería un poquito difícil teniendo más o menos 100 alumnos recordarme, pero pueden poner en su nombre, ¿verdad? Si son doctores, licenciados, para que yo pueda recordarlo. O hay personas que les es indiferente. En mi caso, ¿verdad? A mí me dicen Cari o licenciada Cari y yo igual volteo a ver, ¿verdad? En mi caso no es como algo imprescindible, ¿verdad? Pero como para que yo lo pueda recordar en el caso de ustedes, pueden ponerlo ahí. Y si no, pues ya conforme el tiempo me voy recordando. Entonces, estamos en conflictos de leyes en el espacio. Dice, el conflicto de leyes en el espacio aparece cuando una relación jurídica está vinculada con dos o más estados y por ello pueden resultar aplicables diferentes legislaciones. Acá solo quiero hacer un paréntesis. Recordémonos que ustedes, futuros abogados, van una de las partes que... ok, gracias Carolina. Una de las partes muy importantes que no podemos olvidar es que si bien es cierto que tenemos que tener un amplio conocimiento de las leyes, de la doctrina, tenemos que tener un amplio conocimiento de nuestro propio idioma español. ¿Por qué? Porque no solo a través de la oralidad, cómo vamos a transmitir nuestras ideas, cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a probar un caso ante el juez o ante magistrados, ¿no? Entonces tenemos que saber muy bien cómo comunicarnos verbalmente, pero la parte escrita es súper importante también, ¿verdad? Toda la elaboración de los recursos, todos los memoriales tienen que ir pues con una muy buena redacción, ¿verdad? Yo se los digo porque pues trabajé en el organismo judicial hace muchos, muchos años y pues yo veía los memoriales y sí, ¿verdad? A veces se veían ahí unas cuestiones que
que pues no es lo conveniente, porque como ustedes se recordarán, ¿verdad? Cuando recibimos clases de idioma español en el colegio, muchas veces una coma puede cambiar el sentido de lo que queremos decir, ¿verdad? O un punto y aparte con un punto y seguido, etcétera. Entonces es muy importante esto. Entonces eso se me vino a decir, por ejemplo, acá dice, en la segunda línea de lo que estaba leyendo, relación jurídica está vinculada con dos o más estados. Entonces la palabra estado en este caso lleva mayúscula. A veces lleva mayúscula y a veces minúscula. ¿Alguien sabe por qué? Cuando es Licenciada. mayúscula, perdón. Adelante, Jocelyn. Gracias, Licta. Recuerdo que es mayúscula cuando nos referimos a un territorio, a un estado, a un país. Y es minúscula cuando hablamos de estado de ánimo y cosas así, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. Así es. Estado cuando se refiere a un país, ¿verdad? En este tipo de contexto. O estado en minúscula es cuando decía hay un estado de ánimo o un estado, por ejemplo, el estado civil, ¿verdad? El estado jurídico de una persona. Entonces, en este caso tenemos que, pues es un ejemplo, ¿verdad? De la gramática a la que me quería referir, pero es algo que tal vez en la facultad no se toca a profundidad, ¿verdad? Lo que es la gramática, porque supone que ya la tendríamos que saber, ¿verdad? Pero sin embargo es muy importante, pues tomarlo en cuenta ya a la hora que tenemos que preparar tanto material escrito, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Ejemplo, una persona guatemalteca celebra un contrato en Estados Unidos con una empresa estadounidense y el contrato debe cumplirse en Guatemala. Entonces acá surgen estas preguntas. Podría surgir preguntas como ¿qué ley regula el contrato? ¿Qué tribunal es competente? ¿Debe aplicarse la ley guatemalteca o la estadounidense? ¿Puede reconocerse en Guatemala una sentencia extranjera? Entonces, estas son las preguntas que hemos venido platicando en las clases anteriores, ¿verdad? Que usualmente ante un conflicto que tiene pues, vinculación con dos o más estados, pues estas son las preguntas iniciales, ¿verdad? Y luego el derecho internacional privado busca determinar qué legislación debe aplicarse y qué autoridad puede conocer del asunto. Entonces acá está el derecho interno versus el derecho internacional. Entonces esta pues lo vamos a leer rapidito porque en realidad es algo que pues tenemos ya conocimiento, ¿no? El derecho interno, normas nacionales. El derecho interno se compone de las leyes y regulaciones que tienen vigencia dentro de un estado específico, regulando aspectos como la vida civil, penal y comercial. Estas normas son aplicables a los ciudadanos y a residentes del país y son creadas por autoridades nacionales, lo que les otorga una fuerza vinculante en el territorio correspondiente. ¿Verdad? Se menciona esto del derecho interno, ¿se acuerdan con lo de la territorialidad, verdad? En las escuelas que comenzaron pues, a poner en práctica que las leyes internas, en este caso, son las que se aplicaban, independientemente si habían elementos extranjeros dentro de una negociación jurídica. Derecho internacional, normas globales. El derecho internacional, en contraste, establece un marco normativo que regula las relaciones entre estados y organizaciones internacionales. Estas normas buscan mantener la paz, la seguridad y la cooperación entre naciones y son aplicables en un contexto global. El derecho internacional incluye tratados, costumbres y principios generales aceptados por la comunidad internacional. Pues esto está facilísimo, ¿verdad? Ustedes aquí no tienen mayor complicación, por eso nos lo pasamos más rapidito. Ahora, el estatuto personal. ¿Alguien tiene alguna idea a qué se puede referir el estatuto personal? Como que el nivel, ¿no? ¿Cómo? No se le escuchó a Dani. Creo que Dani. Tiene el micrófono apagado o en mudo. Ligda, perdone, yo pensaría que es como una relación jurídica donde se determina la nacionalidad o condición personal del sujeto, tal vez. Ligda, muy buenas noches.
Adelante, Ronald. Sí, fíjese que estaba pensando yo, ¿verdad? Solo que yo sí comparto la opinión de la compañera, ¿verdad? Porque yo pensé ahorita en la palabra estatuto nada más, ¿verdad? Y yo recuerdo que un estatuto pueden ser como normas, ligda o reglas, ¿verdad? Que uno tiene que cumplir, ¿verdad? De manera obligatoria. No nos preguntan si queremos o no queremos, ¿verdad? Entonces, un estatuto personal, uniendo ya las dos palabras, podría ser eso, ¿verdad? Un conjunto de normas, reglas que tenemos que cumplir de manera obligatoria por el hecho de ser personas individuales. Ok, muy bien. Así como él dice, ¿verdad? Su análisis, porque acuérdense como abogados, uno de los talentos que debemos desarrollar es el análisis, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a leer leyes en la cual vamos a tener que analizar muchas veces a nivel muy profundo, aunado con doctrina, aunado con jurisprudencia, o sea, es un análisis, lógica, sentido común, así que, así como él dice, estatuto me suena a, ¿verdad? Y la compañera también pues aportó un elemento importante. Así que, a ver, Ronald, ya que está inspirado, ¿nos puede por favor leer ahí la definición? Sí, licenciada, con mucho gusto. Gracias. Estatuto personal. El estatuto personal se refiere al conjunto de normas que determinan la situación jurídica de una persona en el ámbito del derecho internacional privado. Su relevancia radica en que define aspectos esenciales como la nacionalidad, la capacidad jurídica y los derechos y obligaciones que emanan de estas características dentro de contextos transfronterizos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues acá, como lo dijo usted, ¿verdad? Se refiere al conjunto de normas, ¿verdad? Y cuando dice personal, que se le aplica a la persona, ¿verdad? En este caso a los ciudadanos o residentes, decía, porque yo soy guatemalteca, soy ciudadana, vivo en Guatemala y me aplica ese conjunto de normas guatemaltecas, ¿verdad? Pero si viene acá, les puedo decir, un japonés y lleva a cabo el proceso de residencia guatemalteca, pues esas leyes también le van a aplicar a él, ¿verdad? ¿Y en qué aspecto? A nivel personal, ¿qué es a nivel personal? Dice la nacionalidad, ¿verdad? ¿Quién podría darme una definición de lo que es nacionalidad? De una persona nacida específicamente en un territorio, licenciado. Una persona nacida en un determinado territorio de nacionalidad. ¿El ¿Alguien más? vínculo legal que une a una persona con el Estado, licenciada? El vínculo, muy bien. Es un vínculo entre una persona y un Estado. Excelente. La capacidad jurídica. ¿A qué le suena eso? ¿Quién pudiera dar una opinión? Es la aptitud para contraer obligaciones y ejercitar derechos. Excelente, muy bien. Entonces, más o menos por ahí va lo que dice el estatuto personal, ¿verdad? Entonces, ya para que se nos quede un conjunto de normas, ¿verdad? Que se aplican a la persona dentro de un territorio determinado, ¿verdad? Y entonces acá están los elementos que los vamos a ir desarrollando ahorita. Definición de estado y capacidad. ¿Quién nos gustaría leer este fragmento? Si gusta, se lo leo yo, Ligda. Adelante. Sí. El Estado se refiere a la condición jurídica que permite a una persona ser sujeto de derechos y obligaciones en el marco del derecho internacional privado. La capacidad, por su parte, es la aptitud legal para ejercer derechos y asumir responsabilidades, y varía según el sistema jurídico aplicable, afectando la eficiencia de los actos jurídicos de las personas. Ok, muchas gracias. Vamos a hablar de lo que es el Estado. El Estado, y que por cierto aquí ven minúscula, lo voy a corregir en la diapositiva porque pues a veces ahí, arriba está, bueno, como que es título, no estamos bien como es título y abajo está en minúscula. Estamos bien, pero si ustedes me dan un error un día, ustedes díganmelo y lo limpiamos, pero verdad, el objetivo es que siempre esté impecable. En el Estado, ¿cuáles son los diferentes estados que puede tener una persona? Casado, soltero. Estado civil. Ajá, Estado civil. Domicilio.
Ajá. Entonces, dentro del, por ejemplo, el estado civil, ¿qué estados, tipos de estado civil hay? Soltero y casado. ¿Solo dos? ¿Y el de unión? Ajá, en Guatemala es que se reconoce la unión, muy bien. ¿Alguien? Divorciado. Adelante. Divorciado. Divorciado, muy bien. Otro podría ser viudo, ¿verdad? También es Viudo. viudo, exacto. Entonces, o Entonces, sea que el viudo sí está regulado. pues más que todo, en términos generales, en lo que es el derecho internacional se reconoce como el estado de Se viudo. reconoce. Ok, Dentro gracias. del derecho internacional. Ajá. Entonces, pues el Estado es esto simplemente. Entonces, la pregunta que surge acá es, ¿qué ley debe regular el estado civil de una persona cuando existe un elemento extranjero? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos a, ¿qué les diré? Un guatemalteco que se fue a Rusia, se casó con una persona de esa nacionalidad. Entonces, mientras no se ha registrado acá el matrimonio, ¿verdad? Ahí es donde dice, ¿qué ley? ¿Qué ley debe regular? O sea, está ya, pero acá está soltero o está casado. Entonces, todas esas preguntas son las que comienzan a surgir, ¿verdad? Y es donde se tiene que hacer un análisis de la ley interna y la ley internacional, ¿verdad? Pero entonces, en el caso de Guatemala, pues sí se pueden, acá se puede, ¿verdad? Registrar el matrimonio o de igual forma llevar a cabo el divorcio, ¿verdad? Al menos de los países comunes, ¿verdad? Ya países un poquito, qué sé yo, Islandia, no, habría que ver más a profundidad, ¿verdad? Pero entonces ahí el punto es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué ley es la que se debe aplicar cuando se trata del estado civil de una persona que contenga algún elemento extranjero? Entonces eso es lo que es el Estado. Ahora la capacidad, ¿verdad? Ahí nos decía que es la aptitud legal para ejercer derechos y asumir responsabilidades, ¿verdad? Entonces, aquí también surge la misma pregunta. ¿Qué ley determina la capacidad de una persona cuando forma parte de un acto jurídico con elemento extranjero? ¿Verdad? Entonces, esa es la pregunta que se hace en este caso. ¿Qué ley rige el Estado y la capacidad? Entender las leyes que determinan el Estado y la capacidad es esencial para el derecho internacional privado. Entonces, acá nos vamos a ir con unos elementos para entender este tema. ¿Qué ley rige el Estado? Establece el marco legal que determina la nacionalidad y el estatus jurídico de un individuo. Ley que rige la capacidad. Define la capacidad jurídica de una persona para actuar y tomar decisiones legales. Ahora bien, el sistema de nacionalidad. ¿Quién nos puede leer esta parte? Analiza cómo la nacionalidad influye en los derechos y deberes de los individuos dentro de un contexto internacional. Dentro de un contexto internacional, muy bien. Entonces, este es en el caso, por ejemplo, sería en el caso de una persona que vive, una persona guatemalteca que vive en otro, en otro país, ¿verdad? Si tiene la nacionalidad guatemalteca, o sea, ¿qué derechos puede tener en Estados Unidos, por ejemplo? Miren, uno que me pasó a mí por decir, es que yo tenía licencia de conducir, es un derecho, ¿verdad? Pero esto de nacionalidad, pero hablando de cuando es un derecho que se tiene en un país y que que muchas veces en otro país no se tiene, o a veces sí. Por ejemplo, la licencia de conducir de Guatemala, no existe una equivalencia, por decir, en Italia. Mientras que si una persona estadounidense tiene una licencia de conducir y va a Italia, solamente es un trámite administrativo o una diligencia administrativa y ya tiene automáticamente la licencia, ¿verdad? Esos son como algunos ejemplos de ciertos, como dice, derechos y deberes, ¿verdad? En este caso estoy dando un ejemplo de un derecho, pues en referente a la licencia, ¿verdad? En cambio, aquí con la nacionalidad, pues aplica de cierta manera, ¿verdad? ¿Qué nacionalidad tiene la persona poseedora de esa licencia? ¿Verdad? Entonces es ahí ya donde van con lo que decíamos en otra clase, lo que es los acuerdos o los tratados que hayan entre países.
Entonces, en el sistema de nacionalidad, por ejemplo, en España, una persona guatemalteca tiene ventaja para poder sacar la nacionalidad en España en relación a un japonés, ¿verdad? Precisamente pues por leyes, ¿verdad? Que leyes ya muy antiguas, no estoy ahorita... Por haber sido colonia, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Deriva como una compensación, por así decirlo, ¿verdad? Licenciada, ahora con esto de la licencia que usted estaba mencionando, pero digamos así, la licencia de Guatemala sí es válida en la mayoría de Sí, eso a países. nivel turista. Cuando uno va como turista, tiene 3 meses para poder utilizar la licencia del país de origen, y en algunos lugares puede sacar un permiso temporal, que igual se lo autorizan por los 3 meses, o 6 meses en otros países, lo más. Pero ya si va a vivir en el país determinado, entonces ya ahí sí tiene que sacar su licencia del país. Entonces es ahí donde entra en juego la nacionalidad, ¿verdad? Dependiendo de qué país sea la licencia, hay convenios internacionales donde es una conversión automática, o por el contrario, tiene que iniciar el proceso de cero, ¿verdad? Sí, en Brasil, los brasileños son tan relajados con esas cosas, porque sí, yo durante los 2 años que estuve ahí, mi licencia fue la que solo veían que estuviera vigente para darme un carro. Y de ahí, pero sí tuve registro nacional, tuve como número de NIT, pero tenía que cumplir todas las demás obligaciones para que me validaran. Sí, pues. Sí, entonces como país, ¿verdad? Increíblemente a veces decimos, Guatemala, pero como país muchas veces tenemos ventajas sobre otros países. En Estados Unidos, por ser guatemaltecos, tenemos ventajas a la hora de solicitar una residencia o sí, más que todo una residencia en relación con los mexicanos, por ejemplo, ¿verdad? Ellos, sus procesos de espera son el doble o el triple más largos que el de un guatemalteco, ¿verdad? Entonces, esto va siempre enfocado a lo que es la nacionalidad y los acuerdos internacionales que existen, ¿verdad? Alguien tenía levantada la mano, no sé si todavía tenía alguna pregunta. Sí, era yo. Por lo que usted decía de que como turistas se tenían como que ciertos, ¿qué? Atribuciones o concesiones. Yo sabía que si alguien permanece en otro país ya 6 meses, deja de ser turista, sería residente. Entonces ahí aplicaría otra cuestión, me imagino yo. Dependiendo del país, en Europa, los guatemaltecos podemos estar 3 meses sin necesidad de visa. Si nos pasamos de los 3 meses, quedamos en un estado de, digamos, indocumentados, por así decirlo. No tenemos acceso a poder trabajar, a poder estudiar, ni a obtener vivienda, ¿verdad? Porque en el caso de Europa son reglas mucho más estrictas que en Estados Unidos. En Estados Unidos se han creado, pues los mismos inmigrantes han creado muchos sistemas no necesariamente legales, pero que las personas pueden llevar a cabo una vida por muchos años, ¿verdad? Hay personas como, me imagino, han escuchado historias, sabes que tendrán 40 años de vivir en Estados Unidos y no tienen documentos. En Europa el sistema es mucho más estricto, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Italia tienen un código fiscal, que es como decir el número de DPI, y sin ese código no pueden ni siquiera obtener un apartamento, no pueden comprar carro, no pueden hacer absolutamente nada, ¿verdad? Mientras que en Estados Unidos muchas personas pues se inventan el número de seguro social, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, y con ese número pueden trabajar, pueden comprar un carro en una concesionaria, pueden sacar préstamos, pueden comprar casa. Es increíble lo que se puede hacer en Estados Unidos, ¿verdad? Pero es un sistema pues que se ha ido creando en base a la necesidad, ¿verdad? Pero en Europa sí es bastante difícil. Europa, por tener reglas más estrictas, lo que hacen son, tienen como más o menos acuerdos entre el Estado Schengen, que son más o menos un grupo de países europeos, no todos, solamente los más de estabilidad económica. Entonces, a la hora que, por ejemplo, llegue un barco de África, por decir que es uno de los países que usualmente tratan más de llegar a la costa sur de lo que es España e Italia, entonces tienen acuerdos que cuando ellos llegan, por ejemplo, si llegan a Italia, automáticamente
Italia manda policías, bomberos, todo lo que es para poderlos proteger, recibirlos de los barcos, porque obviamente ellos vienen deshidratados, tal vez personas que fallecieron en el viaje. Entonces los reciben y automáticamente les dan vivienda, les dan, qué sé yo, más o menos unos 50 euros diarios para que puedan pues, comprar sus cosas mínimas, les dan pasta dental, les dan toalla, les dan ropa, todo. Y eso tiene un periodo de tiempo, un periodo de meses, en lo que se recuperan. Posteriormente, Italia puede decidir a qué país envía a todos los inmigrantes. Entonces, por ejemplo, si dice Italia, vamos a mandar 100 a Alemania, Alemania no puede decir que no, porque son acuerdos de todos los países Schengen, el Estado Schengen. Entonces, esos son reglas más estrictas, pero ellos que ya lograron llegar, ya el acuerdo es brindarles protección y brindarles algún tipo de residencia temporal, ¿verdad? Y sí, usualmente los distribuyen a diferentes países y ningún país puede decir no. Mientras que Estados Unidos no tiene eso, ¿verdad? Tenían lo que es el asilo, pero eso ya se volvió bastante complejo, ¿verdad? Ahorita ya no es tan factible, casi nada, se volvió casi nulo, ¿verdad? Entonces todo eso va enfocado a lo que es la nacionalidad, de dónde eres y vemos qué te podemos ofrecer, ¿verdad? De cierta manera. Así que, pues ese sería el tema de la nacionalidad. Y vamos a pasar al siguiente. Ligda, una pregunta. ¿Uno puede pedir nacionalidad después de cuánto tiempo de habitar en algún lugar? Pues no es el tiempo, sino los requisitos, si cumple con los requisitos de cada país, ¿verdad? En el caso de Italia tiene que ser descendiente consanguíneo de un italiano, ya sea su papá o su abuelo. En el caso de Estados Unidos, pues ya sabemos, ¿verdad? A través del matrimonio o también la consanguinidad. Y si no, también está lo de ser inversionista, ¿verdad? Es una cantidad bastante grande económica que la persona debe invertir en Estados Unidos, abrir pues, su propia empresa y contratar a un número determinado de personas nacionales, en este caso estadounidenses, para que ya pueda iniciar el proceso de residencia. Posteriormente a la residencia, que más o menos son 5 años después de obtenida, ya puede solicitar la ciudadanía. Entonces, es más basado en requisitos. Ah, ok, muchas gracias, Ligda. Y cada país es diferente, ¿verdad? Pero más o menos en lo que es Europa, los países principales de Europa y luego Estados Unidos, ahí sí es bastante similar el proceso. Aunque, por ejemplo, como que en Italia es más estricto en el aspecto de que si una persona pues no tiene un número de código fiscal, allá le dicen, ¿no? No puede tener acceso a nada, ¿verdad? Más que hospital. Allá sí, en hospital sí pueden ir las personas. Sí, más que todo eso, serían los requisitos y la persona cumple. Muy amable, licenciada. Muy bien, ahora el sistema de domicilio. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura? Sistema de domicilio. Explora la importancia del domicilio en la determinación de la ley aplicable en situaciones legales. Ok, perfecto. Entonces, el domicilio dentro del derecho internacional privado, ¿a qué creen con sus propias palabras? ¿Qué es lo que ustedes entienden? ¿A qué país pertenece? No. Sí. ¿Alguien más? Bueno, más que todo, si esto se refiere, en el caso, bueno, estamos en Guatemala, que una persona guatemalteca tenga su domicilio en otro país, ¿verdad? Vamos a decir España. Entonces, recordémonos que una persona tiene derechos y obligaciones. Entonces, aquí entra la pregunta. Si la persona es de nacionalidad guatemalteca, permanencia de la persona. Si la persona es nacionalidad guatemalteca, pero vive en España, entonces van a haber derechos y obligaciones que tiene que cumplir en Guatemala y van a haber derechos y obligaciones que tiene que cumplir en España, ¿verdad? Por ejemplo, si vive en España y tiene un trabajo o tiene una empresa, tiene que pagar impuestos. Entonces esas son obligaciones que le aplican las leyes basadas en su domicilio,
¿verdad? Pero si tiene acá un hijo, ¿verdad? En la cual, por decirle, no le está pasando pensión alimenticia, pues tiene esa obligación acá, aunque él esté allá, ¿verdad? Entonces, derechos y obligaciones puede que queden en el país, ¿verdad?, de origen, de donde tiene la nacionalidad, asimismo en el domicilio en donde se encuentra. Ligda, y fíjese que esto es bien, bien interesante porque incluso yo en el periódico veía un edicto, ¿verdad? Donde aparecía que una persona quería contraer matrimonio en tal estado de Estados Unidos y estaban haciendo esa publicación porque querían saber y verificar si él acá en Guatemala, él tenía alguna relación con alguien, ¿verdad? Para ver si realmente él era soltero o no. ¿Entra dentro de esto del derecho privado, licenciada? Sí, sí, o sea, sí, porque por ejemplo, esto de casarse, ¿verdad? Si la persona, en este caso usted dice que se iba a casar en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Entonces, correcto. ahí le va a aplicar la territorialidad, ¿verdad? Porque la ley que va a aplicar en este caso para sus derechos y obligaciones en base al matrimonio que obtuvo allá son las leyes de allá. Sin embargo, la obligación que se mantiene acá en el país de origen o de nacionalidad es que tiene que estar soltero acá para que pueda contraer un matrimonio. O sea, entonces es obligación acá. Y allá también en Estados Unidos aplica la misma ley, solo que son dos leyes separadas que ordenan lo mismo, ¿verdad? Entonces él tiene que estar soltero aquí y allá. Pero si, por ejemplo, acá estuviera casado y la persona dijera, bueno, yo me caso en Estados Unidos porque allá nadie se va a enterar, y puede que los edictos nadie no lo vea las personas que lo saben, ¿no? Pero a la hora de que en Estados Unidos hagan algún tipo de investigación, en el caso atípico, ejemplo, que alguien se casa, comienza a recibir su residencia, para la residencia, obviamente Estados Unidos hace una investigación bastante profunda, requiere un montón de documentos, bastante información. ¿Y qué pasa? A la hora de que acá apareciera la persona casada, pues se consideraría un fraude para poder sacar residencia y eso, olvídense, eso es lo peor que le puede pasar a un inmigrante, ¿verdad? Entonces yo pienso que ahí le conviene más a la persona, ¿verdad? Que pueda solventar ese tipo de situación antes de enfrentar un sistema de justicia como el de Estados Unidos, máximo en este caso de fraude en el tema de inmigración, ¿verdad? Que es un tema bastante severo, que es como de 10 años de cárcel, y olvídense, eso es de nunca acabar, ¿verdad? Entonces, Gracias, licenciada. Claro que sí. Entonces acá cuando menciona la legislación guatemalteca es de que independientemente del domicilio, independientemente de todo el elemento extranjero, siempre debemos tomar en cuenta nuestra legislación guatemalteca, porque si nuestra nacionalidad es guatemalteca, siempre vamos a tener derechos y obligaciones de algún tipo acá que nos pueda vincular, ¿verdad? Código de Derecho Internacional Privado. A ver, ¿quién nos puede leer esto? Código de Derecho Internacional Privado. Examinar cómo el código regula las cuestiones de Estado y capacidad en el ámbito internacional. Yo, licenciada, Código de Derecho Internacional. Yo creo que se nos cruzó ahí alguien ya estaba leyendo. ¿Quién era la señorita que estaba leyendo? Yo, Liga. Ok, adelante. Ya luego la siguiente que se nos apoya a Oscar Franco. Código de Internacional Privado. Examinar cómo el código regula las cuestiones de Estado y capacidad en el ámbito internacional. Perfecto. ¿Alguien leyó algo sobre el Código de Derecho Internacional Privado? ¿O todavía no? Está nuevecito. Bueno, pues este código, cuando ya tengamos la oportunidad de leerlo, pues toca bastantes temas, ¿verdad? Por ejemplo, toca lo que es cierta área de mercantil, de procesal, de penal, el estado civil, la capacidad de la persona. Entonces son temas que pues, nos interesan bastante, ¿verdad? Vamos a ir leyendo también, pero eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Examinar cómo el código regula las cuestiones de Estado y capacidad en el ámbito internacional. Sistema de nacionalidad. A ver, ¿quién puede leernos el sistema de nacionalidad?
¿Cómo? Muchas gracias. ¿Se recuerdan que cuando vimos las escuelas, había una escuela en específico que se basó que dentro del tema internacional privado, la regla general que debía aplicar es el sistema de nacionalidad? Si no se acuerdan, 10 puntos menos para todos. No. No puede ser. No se recuerdan. Híjole. Se nos fue el nombre, Licta. Ya sé qué pregunta le voy a poner en los exámenes. Pues si se recuerdan que alguien mencionó que era un poco racista este sistema en aquellos tiempos, ¿verdad? En tiempos antiguos, un determinado país utilizaba este sistema. ¿El sistema italiano, Lina? El sistema, ajá, exactamente, ¿verdad? La escuela italiana a través de, ¿se acuerdan? El influyente, pues, sobresaliente es Pasquale Mancini, que él estableció, ¿verdad? En ese momento que la nacionalidad era lo que iba a determinar para ver cómo se solucionaba el conflicto jurídico, ¿verdad? O sea, si eres italiano, aquí te aplican las leyes italianas y ya, ahora si eres español, pues te quedaste sin derechos, ¿verdad? Y que era pues bastante restrictivo. Entonces, a esto se refiere el sistema de nacionalidad, que pues a la larga sí es funcional, pero con su debida estructura, ¿verdad? Así que esto es lo que tenemos por acá. Vamos a ver lo siguiente. El sistema de domicilio. ¿Quién pudiera leernos esta parte? El sistema de domicilio es fundamental en el derecho internacional privado, ya que determina la jurisdicción aplicable en los conflictos legales. Un adecuado entendimiento del domicilio permite resolver disputas internacionales y establecer la ley que regirá en cada caso específico. Exacto, entonces cuando tengamos frente a nosotros un caso, una de las preguntas importantes es dónde vive la persona, dónde tiene su domicilio, dónde se tiene alguna residencia en algún país, qué país es, qué acuerdos internacionales hay entre Guatemala y ese país. Entonces es parte de nuestra investigación, ¿verdad? Legislación guatemalteca. ¿Quién pudiera leernos esto? Legislación guatemalteca. La legislación guatemalteca es el ámbito del derecho internacional privado, establece las normas que rigen los conflictos de leyes y la aplicación de derecho en situaciones transfronterizas. Su estructura busca armonizar el derecho interno con los principios del derecho internacional, facilitando así la resolución de controversias que involucren a personas y entidades de diferentes nacionalidades. Ok, perfecto. Pues en el caso de la legislación guatemalteca, ya sabemos que está la legislación interna, pero que también Guatemala ya participa en bastantes tratados internacionales. Entonces, en el caso de la legislación guatemalteca, ya tiene pues abiertas las puertas para ese contacto y ese vínculo, ¿verdad? Con otros países, tal vez no todos, pero pues sí ya existen a la fecha muchos tratados internacionales, ¿verdad? El Código de Derecho Internacional Privado. El Código de Derecho Internacional Privado establece las normas que regulan las relaciones jurídicas entre personas de diferentes nacionalidades y el tratamiento de conflictos de leyes. Su aplicación es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la resolución adecuada de disputas transnacionales.
Escuelas modernas del derecho internacional privado. Aquí la pregunta es para ustedes. De todas las escuelas que vimos la clase anterior, ¿cuál es la que creen ustedes que incluye el common law? Que el common law es un sistema jurídico. ¿Sí se acuerdan qué es el common law o podemos así a grandes rasgos recordar? Sí, nos recordamos un poquito, licenciada, la escuela angloamericana. Ella ya dio la respuesta. Ok, muy bien, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Entonces, la escuela angloamericana, ¿verdad? Era la escuela, ¿se recuerdan? Dentro de las escuelas modernas, un poco más flexible, más abierta, ya un poquito más funcional. Y la escuela angloamericana tiene el common law, tiene la jurisprudencia, le da importancia a la territorialidad de las leyes y reconoce determinadas situaciones jurídicas extranjeras. Porque se recuerdan que previo a esta escuela todo era territorial, o sea, lo que pasa dentro del territorio, independientemente si hay elementos extranjeros, en el caso de la escuela italiana, la nacionalidad, independientemente que haya elemento extranjero, no hay derechos, entonces todo era muy estricto, ¿verdad? Mientras que ya la escuela moderna angloamericana pues ya fue un poquito más flexible, que incluye estos 4 elementos que sobresalen, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre common law y jurisprudencia? Dicta, la jurisprudencia, usted mencionó la última vez que era el conjunto de documentos, ¿verdad? Que se tienen como precedente de situaciones que han ocurrido en algún lugar, ¿verdad? Y la otra palabrita que no me va a salir la pronunciación, estaba aplicado específicamente a los estados, pienso yo. Ok. Pues lo que es jurisprudencia, si vamos a ampliar este tema, el common law prácticamente, como se los puse ahí, es un sistema jurídico, mientras que la jurisprudencia es una decisión judicial. Entonces, uno es un sistema y el otro es una decisión. El common law, el cual es un sistema jurídico que permite el uso de la jurisprudencia. Entonces, prácticamente podemos pedir que la jurisprudencia forma parte del sistema jurídico denominado common law. Mientras que la jurisprudencia es ese conjunto de fallos judiciales, que en Guatemala son 5, ¿verdad? Para que pueda ya ser considerado jurisprudencia. Entonces, esa sería la diferencia, ¿verdad? Uno es un sistema jurídico y el otro es la decisión en sí. La jurisprudencia va dentro del common law. La importancia de la territorialidad de las leyes, pues que se aplica, ¿verdad? Que si pasó, en este caso angloamericana, si pasó dentro de Estados Unidos o dentro de Inglaterra, va a aplicar las leyes del lugar, pero con la mentalidad abierta de que se reconocen determinadas situaciones jurídicas extranjeras. Entonces, eso es la escuela angloamericana. A ver, ¿quién nos puede leer acá esta descripción de la escuela angloamericana? Lo leo yo, licenciado. La escuela angloamericana. La Escuela Angloamericana del Derecho Internacional Privado se caracteriza por su enfoque pragmático y su énfasis en la jurisprudencia. Sus principios fundamentales incluyen la autonomía de la voluntad, el principio de territorialidad y el reconocimiento de las leyes extranjeras que son aplicables en casos de conflictos de leyes. Ok, muchísimas gracias. Entonces esto acá, ¿verdad? Volvemos a refrescar un poco la información porque va mezclado como en esta parte ya de la modernidad, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda a recordarnos cómo fue que ya se fue integrando, se fue ampliando lo que es el derecho internacional privado. Ahora vamos a hablar de la calificación. Cuando escuchamos la calificación de los problemas del derecho internacional privado, ¿qué ideas tienen? Las diferentes valoraciones que se le dan, licenciada. Valoración. ¿Qué tipo de valoración? ¿Qué tan funcionales son? Su aplicabilidad, pensaría yo, porque
Ujú. Sí, básicamente eso se me viene a la mente. Ok. Digamos que no va por ahí. Vamos a ver si alguien puede dar alguna otra idea. Les voy a dar una clave. Si se recuerdan de la clase de Derecho Penal, cuando hablamos de calificación jurídica, ¿a qué se refiere? A la tipificación del delito. Ahí está, exactamente. Entonces, en este caso, la calificación dentro del derecho internacional privado es también determinar, ¿verdad?, esa calificación jurídica para que eso nos guíe y poder saber qué legislación es la que vamos a aplicar en el caso en específico. Y vamos acá. Calificación en el derecho internacional privado. A ver, Carolina, ¿nos podría apoyar ahí a leer ese fragmento? Con gusto. La calificación en el derecho internacional privado. La calificación es esencial para determinar cómo se aplican las normas en diferentes contextos legales. Permite clasificar las situaciones jurídicas y establece la ley aplicable en los casos que involucran conflictos de leyes, asegurando así una resolución justa y adecuada de las controversias. Ok, perfecto. Entonces, ¿verdad? A través de la calificación, o sea, tenemos que determinar de qué estamos hablando para decir aplico este tratado, este código, etcétera, ¿verdad? Es esa calificación que le vamos a dar a ese conflicto que está sucediendo. Principio de los derechos adquiridos. Ok. Vamos a... ¿Alguien que pudiera leer esta parte? Principio de los derechos adquiridos. El principio de los derechos adquiridos se refiere a la protección de derechos que una persona ha obtenido legalmente y que no pueden ser despojados sin un proceso justo. Este principio es fundamental en el derecho internacional privado, ya que asegura la estabilidad y la seguridad jurídica en las relaciones transnacionales, protegiendo los derechos de los individuos frente a cambios legales posteriores. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tuviera algunos ejemplos sobre este principio? Prácticamente este es un derecho adquirido en un estado y ver si en otro estado, si cumple, digamos, requisitos o algo, pueda ser reconocido. O sea, ¿habrá algunos ejemplos que se les vienen en mente? Hay una historia de una persona que robó trenes. Que robaba trenes en Estados Unidos. Se robó un tren en Estados Unidos y no recuerdo a qué país de Brasil. Yo creo que Brasil fue el que llegó, ¿verdad? Y tuvo un hijo brasileño. Entonces adoptó la nacionalidad y cuando lo encontraron lo querían extraditar, pero en ese momento no extraditaban brasileños. Y había adquirido ese derecho. Ok. Ese fue famoso, hasta en un documental de National Geographic sale, y ya el hijo es grande, y el ladrón era un viejito. Entonces le dice, ay, mi robatrenes. Ya le voy a buscar la noticia, es bonita la historia esa. Ah, ok, interesante, pues ahí se nos la manda para ampliar nuestros conocimientos y ejemplos. Sí, el que no tiene nada que hacer y ve documentales. Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien se le viene algún otro ejemplo? Vamos a ver, un ejemplo que de hecho hemos mencionado ya es el caso del matrimonio, ¿verdad? Viene un guatemalteco, se casa con alguien ¿qué les puedo decir? En Holanda y viene a Guatemala, ¿verdad? O sea, en Holanda cumplió con todos los requisitos de ley para casarse. Viene a Guatemala, entonces ese derecho fue adquirido en Holanda. Entonces viene a Guatemala.
acá podrá o no podrá ser reconocido ese derecho adquirido en Holanda. Sí, pero se tiene que inscribir el matrimonio. Yo diría que depende, licenciado. Ajá. Porque acá en Guatemala el matrimonio es reconocido entre un hombre y una mujer, y si el matrimonio fue entre dos personas del mismo sexo, no se va a reconocer. Excelente ejemplo. Sí, la primera parte, vamos a ir por dos partes. La primera parte es el matrimonio es un derecho, también tiene obligaciones, pero vamos a enfocar que es un derecho. Entonces, ese matrimonio en el extranjero, ¿verdad? En Guatemala sí va a ser reconocido ese mismo derecho siempre y cuando también se encaje con nuestra legislación interna, ¿verdad? Entonces va a ser reconocido. ¿Cuándo no va a ser reconocido? El ejemplo que nos decía la compañera Jocelyn, ¿verdad? Que en Guatemala legalmente dos personas del mismo sexo no se pueden casar, por lo tanto, si en ese caso, ¿verdad? Fueran dos hombres, por dar un ejemplo, acá no se puede. ¿Por qué? Porque entonces no encaja con nuestra legislación. Entonces están esas excepciones, ¿verdad? Pero el derecho dentro si encaja con nuestra legislación es un derecho que sí, un derecho adquirido en otro estado que puede ser reconocido en Guatemala. Ahora, vamos con otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, me voy a México, ¿verdad? Que sé yo, en avión, lo que sea, llego allá y veo un carro y digo, me encanta ese carro, un Jeep, me gustan los Jeep. Digo, ese Jeep está lindísimo, me lo vende una amiga de una amiga, me lo está dando barato, yo lo compro en México. Bajo la legislación mexicana todo está en orden, lo compré legalmente, todo perfecto. Entonces ese carro lo quiero traer a Guatemala. Entonces en Guatemala ese sería un derecho adquirido en México que sería reconocido en Guatemala, ¿sí o no? Sí, licenciada, solo tiene que registrarlo en... Sí. Sí se puede, ¿verdad? Tenemos muchos carros rodados acá en Guatemala, siempre y cuando se cumpla con leyes aduaneras, leyes fiscales, etcétera, ¿verdad? Se tienen que cumplir con los requisitos del segundo país para que ese derecho pueda ser reconocido. Habrán derechos que no van a ser reconocidos, pero en estos ejemplos sí. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? ¿O tienen ustedes algún otro ejemplo que hayan escuchado? A ver, vamos a voltear la situación. Ustedes se van a graduar de abogados. Digamos ya ustedes graduándose, ya todo con su nombre colegiado, juramentados, todo. Se mudan para, qué sé yo, Estados Unidos, por decir que creo que es lo más común, ¿verdad? Estados Unidos. Entonces, ustedes tienen un derecho, ¿verdad? Ya están habilitados como abogados, que es un derecho. Entonces ya pueden ejercer. El poder del ejercicio es el derecho. Entonces ustedes vienen y se mudan. Estamos hablando no de turista, ¿verdad? Ya se van a vivir a Estados Unidos. Entonces, ¿ese derecho podrá ser reconocido o no en Estados Unidos? No, licenciado. Ok, no. ¿Alguien más? Ligda, hay países que sí, perdón. Hay países que sí reconocen los títulos extranjeros, ¿verdad? Pero se tiene que hacer un procedimiento. Hay títulos que no son reconocidos. Por ejemplo, yo tengo una amiga que se fue a estudiar psicología a Costa Rica, pero la universidad donde ella estudió, no sé por qué razón, los títulos de esa universidad acá no son reconocidos, ¿verdad? Pero sé de casos, ¿verdad? Que, por ejemplo, tengo un amigo que es abogado, se graduó en Nicaragua y sé que ejerce la profesión desde acá de Guatemala, ¿verdad? Entonces, va a depender de los casos, digo, licenciada. Sí, exactamente. Es un derecho adquirido en Guatemala y cuando nosotros nos mudamos a otro país, entonces tenemos que ver si ese derecho va a ser reconocido. Algunos ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso de Guatemala, y somos muy afortunados, ¿verdad? En el caso de la Universidad de San Carlos en específico, digamos, hay muchos abogados de otros países, si no estoy mal, creo que me recuerdo Rusia, Finlandia y otros por esa misma área,
ellos necesitan sacar algo que le llaman el LLM, es como un estilo maestría, pero son más o menos 2 años, costará como unos $150,000 al año, y ellos tienen que sacar el LLM, después sacar los privados, pero ahí es uno, ¿verdad? El privado, digamos así, y estudiar, obviamente estudiar por su cuenta todas las leyes, sacar el privado, y ya luego poder ejercer, ¿verdad? El cual pues es bastante costoso y requiere mucho tiempo. En el caso de España, en España es pues uno de los países más fáciles. Acuérdense que nuestra querida Universidad de San Carlos es hija de una universidad de España. Entonces existen ciertas ventajas, ¿verdad? En España solamente se hace la equivalencia de los cursos, y hay unos pocos cursos que hacen falta, se estudian esos cursos, se saca una mini tesis y posteriormente se saca es como el examen privado, pero es escrito y es mucho más fácil que un examen en la San Carlos, considero. Entonces es más que todo un procedimiento administrativo que requiere, por supuesto, estudiar, requiere, ¿verdad? Claro, leer, someterse a exámenes, pero es un proceso bastante práctico por ser de Guatemala y de la San Carlos, ¿verdad? En otros países son procesos más complicados. En el caso de Italia también se hace solo la equivalencia de los cursos, que más o menos el pensum de la San Carlos es el equivalente a 1 año, si mucho, 1 año y medio, pero el problema es que, o sea, yo lo veo así, tal vez no todos, perdón el ruido, tienen que hacer una pasantía sin goce de salario por 2 años en un bufete privado, ¿verdad? Entonces ahí es donde tal vez sí se complica un poquito, ¿verdad? Mientras que España mucho más fácil, y luego Estados Unidos, pues nosotros como, pues por tener este pensum en la San Carlos, no se necesita el LLM, solamente, prácticamente solo estudiar para el privado, que hay academias privadas, unos 6 meses más o menos de cursos, estudian, se someten al privado, si lo ganan ya están habilitados, es súper fácil, pero solo en 3 estados, lo que es California, Nueva York, y el otro es, no me recuerdo el otro, pero es California, Nueva York. Florida. Florida, correcto, ajá, Florida es el tercero, y pues ya, es un derecho que pues allá nos pueden recoger. En realidad se oye fácil, ¿verdad? Porque uno llega a un curso de 6 meses, se somete al privado. La dificultad es que estamos hablando de un sistema anglosajón. Entonces, prácticamente para nosotros que venimos de otro sistema legal, es un montón de estudio, ¿verdad? Pero sí tenemos ventaja frente a muchos otros países, porque no tenemos que estudiar 2 o 3 años de curso adicional, ¿verdad? Para medicina en Estados Unidos se hacen unos cursos que se llaman Bourne, y luego se hacen los STEPS. Y más o menos una equivalencia del título de médico se llevará, para una persona normal se lleva entre 4 a 6 años. Y lo digo así porque tengo un amigo que ahora es docente en Harvard, ¿verdad? Y él en 2 años hizo los Bournes y los STEPS, ¿verdad? Y se lo estaban peleando varias universidades, en Boston y otra de Stanford, creo que es la de California, pero él sí lo hizo mucho más rápido, ¿verdad? Y ahora se quedó allá. Sí, ustedes, sí, es increíble. Algo que me sorprendió a mí es más o menos hace unos que más o menos 10 años, les podré decir aproximadamente, las personas que no tienen documentos legales, que no tienen una residencia en Estados Unidos, pueden ser abogados, ya sea que estudien en Estados Unidos, pueden ser habilitados como abogados, aunque sean personas que no tengan documentación, o en este caso, digamos, de un guatemalteco, ¿verdad?, que está graduado acá, que llega allá y que no tiene documentos, también lo puede hacer, y esto se debió a que sí, más o menos, yo creo que fue un poquito más, entre 10 a 12 años, hubo una persona que, pues, de pequeño, ¿verdad?, de México, ajá, sus papás lo llevaron a México, de pequeño nunca pudo, pues, llegar a arreglar su estatus migratorio, y entonces él, pues, estudió toda la carrera de Derecho, ganó todo, pero no se podía habilitar, ¿verdad? No podía hacer su juramentación, no podía
hacer el examen en privado, excepto porque obviamente pues por su connotación, pero él interpuso un recurso y lo ganó. Y a partir de esta lucha, ¿verdad? Ya se puede. Claro, es un tema controversial porque obviamente muchas personas dicen, pero ¿cómo? Si precisamente está violando muchas leyes migratorias al estar en el país dentro de una manera irregular, ¿cómo él va a ser representante del sistema de justicia? ¿Cómo él va a defender derechos de otras personas, ¿verdad? ¿O cómo va a defender las leyes o representar las leyes si él las está rompiendo? ¿Verdad? Pero ese es un tema controversial que unos están a favor y otros en contra, ¿verdad? Pero a ese nivel ha llegado, ¿verdad? Esta situación allá que pueden ser. De hecho, es la única carrera. De ahí se habilitaron otras carreras, pero como para estilistas de cabello, para como temas más de licencia, cosas de plomería, o habían otras carreras pues un poco más pequeñas, ¿no? Y sí, ya comenzaron a habilitar eso también. Así que son derechos adquiridos, ¿verdad? Si alguien estudió acá para estilista de cabello, por decir, o para uñas, qué sé yo, los estudios que tengan acá pueden llegar allá, hacer solo pues el procedimiento administrativo y ya abrir un salón de belleza porque así se requiere, ¿verdad? Todos los permisos. Entonces son derechos adquiridos que poco a poco cada vez más van siendo reconocidos, ¿verdad? Uno de los países más difíciles de reconocer títulos es Guatemala, por la universidad. No es tan fácil. Por ejemplo, yo hablo del caso de la medicina. Si un guatemalteco se gradúa, el mito de que en Cuba es mucho mejor la medicina, que déjenme decirles, compañeros, que es un gran mito, pero no es así. Si se van a graduar allá, tienen que venir a hacer un año, más o menos, de equivalencia y los mandan al interior. O sea, sí es bien difícil. No sé, en el caso de los abogados, creo que nadie se va a estudiar derecho afuera, pero no sé si existe algo así, pero sí está reglamentado en la ley de la universidad, pero sí es bastante dificultoso. Sí, pues, sí, ¿verdad? Cada carrera ha de tener porque la medicina, pues, es lo mismo en todo el mundo, las leyes no, ¿verdad? Como abogados, si estudiamos en Guatemala, mejor quedémonos en Guatemala, o tener la paciencia, ¿verdad? De poder ir a otro país y tener que estudiar bastante, ¿verdad? A pesar que, por ejemplo, lo que es, sí, España, Italia, Alemania, Grecia, Portugal, comparten nuestro mismo sistema jurídico, no es, siempre vamos a tener que estudiar bastante, ¿verdad? No es que no se pueda, sí se puede, pero en el caso de la medicina, ¿verdad? No puede entender, o sea, la gripe es lo mismo en China, en Japón, en todos lados, ¿verdad? Pero, pues sí, vamos al derecho internacional, ¿verdad? Que es la que nos va a dar los procedimientos para poder reconocer esos derechos. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Aquí ya nos vamos con un poco de terminología, ¿verdad? Lex Res Citae. ¿Quién pudiera leernos esta parte? ¿Algún voluntario por ahí? Sí, yo Lex Res Citae. El principio Lex Res Citae establece que la ley del lugar donde se encuentra un bien rige las relaciones jurídicas que lo conciernen. Esta regla es fundamental en el derecho internacional privado, ya que determina la legislación aplicable a cuestiones de propiedad, facilitando la resolución de disputas sobre bienes inmuebles y mobiliarios, encontrar en contexto internacional. Ok, muy bien. Entonces, digamos acá el ejemplo, ¿verdad? Julio nos hace el favor de leer. Digamos, Julio viene y se va a Tulum. En Tulum ahorita hay una venta de terrenos increíble, ¿verdad? Porque lo están ya promocionando como un lugar de naturaleza, un lugar, ¿verdad? Como con mucha espiritualidad, yoga, etcétera. Entonces viene Julio, se va a Tulum, compra su terreno, ¿verdad? Entonces en su terreno, ¿qué leyes le van a aplicar bajo el Lex Res Citae? Si él es de Guatemala y compra su terreno en México, ¿qué leyes le va a aplicar en relación al bien inmueble que compró? De México. De México. Entonces a esto se refiere el Lex Res Citae, como hasta Citae de sitio, ¿verdad? Entonces, en donde esté el bien inmueble, esas son las leyes que le van a aplicar, independientemente si es guatemalteco,
o es mexicano, o es irlandés, o sea, el bien está en México y aplican esa ley, entonces pienso que es bastante comprensible, ¿verdad? Y bueno, ya estamos a 5 minutos, ustedes se volvió el tiempo increíble. Entonces vamos a dejar hasta aquí y continuamos el resto de diapositivas en la próxima clase. La próxima clase mañana. Sí, mañana terminamos con esta, iniciamos el siguiente tema. Ahorita vamos a tomar la foto para que no se quede nadie afuera. A ver, por favor, si comienzan a activar sus cámaras. Yo miro un montón de cámaras apagadas, vamos a ver unos cuantos segunditos para que las enciendan. ¿Será mi internet? O veo casi todas las cámaras apagadas, ¿las tienen encendidas? Sí, Ligda. Nada. Sí, Ligda. Seguro que no está el internet. Sí, yo creo que sí. Ahorita que tengo, solo el wifi me bajó como 2 rayitas, déjenme. Ahí está subido. Ustedes tenganlas encendidas y ahorita que ya me aparezcan les tomo la foto. No sé por qué bajaría ahorita el... Vamos a ver, desconecto aquí algo. Ok, ya me está apareciendo. Ahí quédense, no me vayan a apagar las cámaras. Bueno, vamos a... Ok, ahorita no se mueven, ahorita está perfecto. Okay. Muy bien, bueno, pues entonces nos vemos mañana para seguir con este tema.